Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Entre Politólogos, proyecto realizado en conjunto de la Consejería Territorial, CECIP y Consejería Académica. En este segundo capítulo tenemos como invitada a la profesora Catherine Pérez, que nos va a contar un poco más sobre cómo se puede quizás analizar el panorama de elecciones actual, enfocándonos en las mujeres y su desempeño en las elecciones. Así que también vamos a relacionarlo con su libro y varias preguntas que podemos hacernos a partir de su contenido y cómo relacionarlo con lo que vemos en el panorama actual. Y claro, Alanis no está, el día de hoy estamos con María Jesús. Estoy de invitada. La Consejería Académica se ha tomado este espacio, creo que es una muy bonita instancia. Agradecer también a Juan, que está detrás de cámaras ahí, el equipo el quinto hombre siempre, ayuda. Y también agradecerle, profesora Catherine, por esta bonita instancia, este bonito espacio al que usted se nos ha sumado el día de hoy. Hablemos un poquito entonces de lo que ha sido este año, ya segundo semestre, llegando a septiembre, llegando a la última vuelta de lo que van a ser estas elecciones, y queríamos partir un poquito discutiendo, tocando lo que fue la noticia de Diario Financiero hace unos días atrás, en la que, no sé qué dice el titular exacto ahí para que ¿El titular? Pues, claro. Dice lo siguiente: la proyección de Hannah. Evelyn, capaz que tú y yo nos encontremos en la segunda vuelta. Es tiempo de mujeres en nuestro país. Sí. Yes. Con respecto a ese titular, uno puede, quizás preguntarse algunas cosas, en particular viendo que las dos candidatas mujeres que tenemos, que van a llegar a la papeleta, dos candidatas del total de 8 candidatos, tienen ideologías bastante diferentes, muy alejadas. Y ahí una pregunta que nosotros planteamos es cómo se manifiesta el discurso de la igualdad de género con este titular, siendo las dos candidatas tan diferentes y tan opuestas al final ideológicamente. Sí. ¿Qué opinan al respecto de...? Adelante, profe. ¿Yo? Sí. Fíjense con la discusión. Primero lo veo muy bien para el país tener dos candidatas mujeres de ideologías diferentes. La razón por la cual tenemos pocas presidentas es porque tenemos pocas candidaturas de mujeres. Eso no solamente en Chile, sino en América Latina, sino en el mundo. Entonces lo veo como positivo de ver, obviamente. Y de tener opciones. Entonces uno quiere poder, la opción al menos de votar por una mujer, siendo la derecha, siendo la izquierda. No solamente, no hay que limitar las opciones de candidaturas femeninas según ideología. Entonces queremos paridad transversal en ese sentido, y no solamente por un sector en particular. Yo no creo que va a ganar una mujer en la próxima elección. Pero si ocurriera, ¿cierto? Que es plausible, Chile sería el primer país de elegir a dos mujeres diferentes, ¿cierto? En la región. Entonces, en la región hemos tenido mujeres han ganado 10 veces, con la última vez Claudia Sheinbaum en México. Pero siempre han sido primeras presidentas o reelecciones. Entonces Bachelet fue reelegida, ¿cierto? Rousseff fue reelegida en Brasil, Cristina Fernández fue reelegida en Argentina. Entonces las mujeres ganan reelecciones. Pero elegir a una mujer en el mismo país, después elegir a otra mujer en el mismo país, sería primera vez en la región. Y son pocos países en el mundo que han hecho eso también. No creo que necesariamente va a pasar por otras razones que tampoco tienen que ver con el género. El país, hay mucha desatisfacción, ¿cierto?, con la coalición en el poder o con el presidente Boric, y probablemente eso se va a traducir en una victoria de la oposición. Ahora que sea Evelyn Matei o José Antonio Cast, las encuestas nos dicen, ¿cierto?, un poco quiénes van liderando ahí. Pero el hecho de usar un discurso entre candidatas, es tiempo para mujeres en nuestro país, uno
puede tener dos visiones sobre eso también. O sea, bueno, tal vez es verdad. O sea, es bueno tener como feministas por ambos lados, tiempo de mujeres, etc. Entonces uno puede ser que es una buena señal. Uno no vería eso en los Estados Unidos. O en otros países. En Perú creo que no verían eso, ¿cierto? Nuestros países vecinos pueden ser más... hay una cultura diferente, ¿cierto? Con eso, y cambian los Estados Unidos, obviamente. Entonces, uno podría pensar que es bueno que candidaturas presidenciales dicen que es tiempo de mujeres, etc. Y por otro lado, o sea, todo lo que dicen las candidaturas presidenciales es estratégico. Entonces, ella estaría diciendo esto tal vez porque quiere animar un apoyo feminista de base entre mujeres, no, eventualmente. Probablemente Evelyn Matei no va a salir, ¿cierto?, en la segunda ronda. Entonces, uno puede tener múltiples interpretaciones de lo que dice el titular. Y de sumar un poquito también, creo que es bastante útil el tema del análisis regional, y ahí como que podemos dar paso a lo que es el gran libro que tiene usted respecto a cómo las mujeres ganan, sí, puede ser, elecciones presidenciales en Latinoamérica, si no me equivoco. Pero quería partir preguntando en qué consisten sus principales hallazgos, cuáles son las motivaciones detrás de esta exhaustiva investigación, y si acaso hay algunos factores que puedan ser aplicables hoy en día a grandes rasgos en la realidad electoral chilena. Claro, entonces el primer mensaje, ¿cierto? Los hombres y las mujeres ganan elecciones presidenciales de manera similar y diferente. Entonces, obviamente las mujeres ganan mucho menos, ¿cierto? En el mundo, 6%, ¿cierto?, ganan las mujeres de las elecciones presidenciales. Y en la región es un poco más esa tasa, pero en general los hombres ganan mucho más que las mujeres en términos de cantidad, ¿cierto? Las mujeres ganan de tres maneras. Primera manera, ¿cierto? En Nicaragua, Chamorro gana a través de una coalición de la oposición, ¿cierto? En Nicaragua en 1990. Entonces las mujeres pueden ganar elecciones liderando una coalición de la oposición. También pueden ganar, y esa es la ruta más común en realidad, a través de candidaturas apoyadas por el partido o coalición incumbente. Entonces eso fue Michelle Bachelet, fue Cristina Fernández, fue Dilma Rousseff, fue Laura Chinchilla, ¿cierto?, en Costa Rica. Hay una gran tendencia hacia eso. Entonces el partido o coalición de poder nomina a una mujer y ella puede ganar de esa manera. Y la otra manera es a través de la reelección, ¿cierto?, que habíamos mencionado. Bachelet fue reelegida, Fernández fue reelegida, Rousseff fue reelegida. Eso es las tres maneras. Los hombres también ganan de esas maneras. Ganan liderando. Sebastián Piñera lideró la oposición, ganó. Okay. Entonces, típico. Y muchos hombres, Ricardo Lagos también ganó a través de una coalición incumbente, y otros han sido reelegidos, etc. Pero los hombres en América Latina también ganan de otras maneras. También ganan creando sus propios partidos, de la nada. Okay. Entonces, Hugo Chávez, ¿cierto? Y, un ejemplo, Alberto Fujimori, muchas veces en Perú, crean sus vehículos electorales y llegan a ser presidente. Las mujeres nunca han hecho eso. Hay otras maneras que los hombres usan para ganar la presidencia. Evo Morales, liderando un movimiento identitario, ¿cierto? Ganando elecciones de esta manera. Hay un caso raro en Panamá, en donde usan sus cooperaciones o negocios, ¿cierto?, para financiar sus propias campañas electorales. Entonces, las mujeres no han ganado de esa manera. Son tres maneras, básicamente. Entonces, la pregunta es, que tenemos que contestar, ¿cierto?, para entender cómo las mujeres ganan es, ¿cuándo son nominadas, ¿cierto?, por esos partidos o coaliciones?
Porque una vez nominadas, las mujeres y hombres tienen un desempeño electoral similar. Okay? Entonces, las mujeres y hombres ganan la misma cantidad de votos. O sea, si ven las candidaturas, entonces no es como que, los votantes son sexistas en América Latina y por eso no hay tantos presidentes como presidentes. No, tiene que ver con la etapa de nominación y por eso como el capítulo anterior que hablaba sobre las primarias, ¿cierto? Las primarias son fundamentales. Los procesos que usan los partidos de coaliciones para nominar muchas veces son informales, muchas veces son decisiones tomadas a puertas cerradas y los votantes llegan con decisiones ya tomadas por los partidos políticos, ¿cierto? Al momento de la elección. Entonces, como las mujeres ganan elecciones presidenciales, todo tiene que ver, la gran mayoría tiene que ver con las nominaciones. Uno se pregunta cómo son nominadas, ¿cierto? ¿Quiénes son las personas detrás de esas puertas que están tomando decisiones? Y en América Latina tiende a ser élites políticas. Y cada partido político a veces tiene su historia, a veces tienen primarias, otras veces no, etc. Pero ese es el punto fundamental. Las mujeres y hombres ganan de manera similar. Y el sesgo de género viene mucho más al momento de las nominaciones que al momento de votar, como en noviembre. La presentación de candidaturas. Y no sé si quieres que profundice más en esto de quiénes son los electores, pero el género entra allí. Los electores, ¿cierto? Son actores racionales. Quieren hacer básicamente tres cosas. Uno, ganar, o sea, quieren más votos. Pero no solamente esto, también quieren mejorar la reputación del partido político. Entonces les importan su marca nacional. Quieren que alguien gane votos y también que mejore la marca, ¿cierto? De un partido. Y eso puede ser importante si enfrentan un caso de corrupción y tienen como la marca dañada, ¿cierto? O quieren mostrarse como un partido moderno, ¿cierto? Etc. Pero el último objetivo que tienen los electores, las personas que deciden, aparece cuando el selector principal es un presidente que está saliendo. Que vemos eso en Brasil, es como ejemplo típico. Aquí en Chile como es menos relevante esto. Pero a veces hay un líder tan popular que maneja todo el proceso de selección de próxima candidatura y quiere mejorar su legado. Okay? Entonces quieren elegir alguna candidatura que puede lograr esto. Y entonces los selectores pueden ser individuos o grupos, tienden a ser de élite. Si son primarias es un poco otra cosa. Pero en América Latina son menos aún primarias al final. Muchas veces son liderados por élites políticas que van interviniendo, diciendo cuál es su candidatura favorita y esa candidatura favorita tiende a ganar. El proceso en México, por ejemplo, AMLO manejó eso de manera informal. O sea, habían encuestas con esas primarias de Morena, pero en realidad la opinión de AMLO empujó la candidatura de Claudia Sheinbaum allá. Entonces, los electores buscan candidaturas con ciertas cualidades para mejorar. Quieren esas cualidades para ganar votos, para mejorar la reputación del partido y también para mejorar su legado. Y a veces las cualidades que buscan son relacionadas de manera positiva con mujeres. Okay. Normalmente es para hombres, ¿cierto? Quieren a alguien con experiencia, quieren a alguien duro, no sé qué, liderazgo masculino, es lo típico, el statu quo puede ser. Y eso es independiente necesariamente de lo que prefieren los votantes, pero son las percepciones de las élites políticas que no siempre son acertadas, ¿cierto? Muchas veces las élites están muy desconectadas con lo que quieren los votantes en general. El
eso es como pie de página, ¿cierto? Pero las encuestas sugieren que los votantes en América Latina no tienden a preferir el liderazgo masculino. Y eso puede ser algo como reciente, pero cuando esos electores piensan ellos que necesitan dos cualidades en particular, necesitan mostrar novedad y necesitan mostrar integridad moral, que son dos características asociadas con mujeres, aumenta la posibilidad, ¿cierto?, de nominar a una mujer. Y las mujeres están asociadas con la novedad porque hay pocas mujeres en la política presidencial. Hay más mujeres en los congresos, ¿cierto? Gracias a las cuotas de género hay muchas más mujeres en el congreso, pero todavía en la política presidencial, los gabinetes y Hacienda y otros ministerios de alto prestigio, ¿cierto?, de recursos, las mujeres, llegar a una mujer allá es algo nuevo. Y también integridad moral, las mujeres están asociadas las mujeres en la política presidencial están más asociadas. Ahora, esas como asociaciones, estereotipos, podrían cambiar. Pero en general las mujeres tienden a ser nominadas, ¿cierto?, por partidos políticos cuando los electores buscan novedad e integridad moral. No sé si eso se aplicó, ¿cierto?, en el caso de Jara, el caso de Matei. Pero es lo que diría, ¿cierto?, es una hipótesis. En realidad lo que mencionaba de las características, creo que para responder un poco a la pregunta, sí lo podemos ver, al menos en los debates, como Jara y Matei han sido las que, más allá de si no estoy de acuerdo con una con la otra, han sido las que intentan proponer esta imagen de la integridad moral y del diálogo, siempre en contraste con lo que podemos ver de Kast y Kaiser y el resto de candidatos que en realidad no se ha sumado tanto a debates. Pero una duda que me quedó sobre lo que estaba mencionando de la nominación de las candidaturas, de cómo llegan a la nominación puede definir su resultado, que era algo que adelantamos un poco con los resultados posibles. De las tres maneras que mencionó, el caso de Jara sí se asemeja un poco a uno de esos, apoyada por la coalición de gobierno. Sí. Y quizás el de Matei es el que no estaría dentro de esos caminos posibles, pensando en que actualmente tenemos una derecha más fragmentada. Puede ser por eso quizás que, o sea, basándome en los hallazgos como del libro, puede ser quizás por eso que vemos más difícil su candidatura siendo mujer. Okay. Super. Entonces, analicemos esta elección. Entonces, Jara es la candidatura, ¿cierto?, la coalición incumbente, un presidente poco popular. Entonces, la desaprobación de Boric se traspasa a Jara y no hay mucho que Jara puede hacer, francamente. Bueno, o sea, debería ser capaz. No quiero decir que todo está como predeterminado, pero lo que la ciencia política ha mostrado, y sigue habiendo un poco de debate sobre esto, pero las elecciones presidenciales tienden a ser referéndum sobre el incumbente y hay un patrón consistente a lo largo del tiempo en los países de que cuando hay menos aprobación por el incumbente, peor le va a la candidatura apoyada por esta coalición incumbente. Entonces, y no importa lo que dice, lo que hacen las candidaturas. Entonces, en los medios de comunicación hablan siempre, se sube, se baja, dijeron esta cosa y por eso subieron y dijeron esa otra cosa. Por eso, en realidad, las fuerzas son mucho más estructurales y de largo plazo aquí. Y es cierto que tenemos poca identificación partidaria, etc. Entonces es difícil ver quién exactamente está. Hay muchas oposición de centro-derecha, igual la UDI. Tenemos oposición de derecha y ultraderecha, es lo que podemos decir, y no está consolidada. Entonces, claro, si fuese la derecha como más consolidada y habría nominado a una mujer, claro, yo diría que obviamente ganaría. Pero independiente, ya está hecha las candidaturas y probablemente va a ganar la otra derecha en una segunda vuelta y no alguien del incumbente.
Eso sí, esto. Entonces, hay muchas candidaturas mujeres de partidos débiles, pero no han ganado todavía. Y Evelyn Matei fue candidata antes, 2013, pero ¿quién era la otra? Bachelet, una expresidenta. Entonces, Bachelet fue reelegida, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Saben muy bien. Entonces, interesante ver como la diferencia para Evelyn Matei en un momento. El análisis respecto a la continuidad del proyecto político, que en el fondo la aprobación presidencial es más probablemente el mejor indicador para evaluar el futuro rendimiento de una candidatura presidencial. Y creo que lo hemos visto y se ha notado mucho con el tiempo. Y en segundo lugar, quizá no tiene mucho que ver con género como hemos discutido, pero que efectivamente las personas tienden a tener como este sesgo económico para el trabajo o la potencial evaluación. Y cuando hay otro tipo de cosas, por ejemplo, hoy en día en la opinión pública está la seguridad, el mismo tema de la paridad, que es súper importante, pero que quizá no se considera el momento de escoger una candidatura o una opción presidencial. Eso más que nada. Pero efectivamente hay un tema de una clara correlación entre el voto de las personas y el rendimiento económico de las figuras políticas. Y yo no sé cómo deberían evaluar los votantes al presidente. El crecimiento PIB de Chile depende de muchas fuerzas que van más allá del presidente en el poder. Entonces, el presidente en realidad tiene muchas limitaciones. Estando en un país chico que depende mucho del cobre y del precio del cobre, entonces puede parecer que, oh, qué buen presidente, qué buena presidenta. Gracias al cobre, gracias a fuerzas que no tienen que ver con la gestión y el uso del poder presidencial necesariamente. Ahora, sabemos que cualquier presidente lo puede hacer muy mal, eso es seguro. Pero diferenciar en la gestión, muy buena gestión, es gracias al uso de ese poder presidencial, formal o simbólico. Entonces hay que mirar qué hicieron con sus poderes de legislativos que tienen los presidentes, delegativos que tienen que armar su gabinete, también discursivos, que lo simbólico, ¿cierto? Y las palabras de los presidentes importan mucho, sus relaciones personales con otros líderes, etc. Pero yo no diría que es ni bueno ni malo, ¿cierto? Pensar que la economía, se debería usar la economía para medir la competencia, la buena o mala gestión de un presidente. Pero la gente muchas veces lo hace, sí. ¿cierto? De hecho, yendo como a la parte que quizá no presidencial, pero hay mucha gente que suele utilizar ese argumento en el momento de evaluar la candidatura de Janet Jara con respecto a otro indicador económico, desempleo o creación de empleo con el rol en el ministerio. Pero como dice usted, hay variables que se escapan de las manos, o sea, es un ministerio. Hay variables mucho más complejas que quizás se comprometen con el liderazgo de la candidata y no con la gestión en ese ministerio como tal, creo yo. Sobre lo que mencionas igual, creo que, porque claro, eso creo que lo vimos mucho en la primaria, porque tenían particularmente a dos candidatas que eran incumbentes, por así decirlo, porque eran ministras de gobierno, y que por supuesto que la evaluación por las áreas a las que se encargaba cada una también terminó afectando cómo se desempeñaban, por ejemplo, en los debates, cuando le preguntaban a Carolina Toá qué opinas sobre el proyecto de seguridad del gobierno, qué cambiarías, y ella era quien estaba a cargo de la seguridad en el gobierno, y decía, quizás ese dilema sería un poco a la interna de su comando, al igual que en el de Jara, que ambas candidatas, siendo parte del gobierno, tenían que ver hasta qué cierto punto defendían lo que había hecho este gobierno en particular, o decían yo habría hecho algo diferente, quizás para intentar ganar ese voto, pero finalmente ellas siguen siendo rostros del gobierno. Sí o sí seguían dependiendo de la evaluación que estaba de seguridad, no muy buena, de trabajo, muy debatible. Así que claro que eso tuvo harto peso sobre sus candidaturas. No pudieron, al menos así lo veo, no sé si están de acuerdo, que al final muy pocas veces pudieron salir de esa imagen de ser la ministra y ser el rostro del gobierno, siendo que todo el resto de los candidatos, claro que al no ser de la coalición y no ser ministros del gobierno, tienen ese espacio para un poco adaptarse y no estar tan, ¿cómo decirlo?, tachados por la ciudadanía y por la no popularidad del gobierno de sus ministerios. Así que... Y vemos, cierto, en los Estados Unidos, Harris, cierto, como salió. Y también fue muy predecible su derrota.
debido a factores más estructurales de la aprobación del presidente Biden, que ella tenía que defender el gobierno anterior y el país no, los ciudadanos no pensaban que el país estaba en el buen camino. Era claro, 60. Y esa cifra, no he visto una pregunta de encuesta específica como ¿Chile está en el buen camino o no? Pero ese tipo de pregunta podría darte un buen indicador de si van a votar por el incumbente o no. Ahora, esa teoría, ¿cierto?, de mirar la aprobación nomás, no nos dice cuál candidatura o oposición va a ganar. Claro. Entonces, tal como dijiste, ¿cierto?, tenemos oposición más fragmentada. Y entonces, ¿cuál de los opositores van a ganar? Y ahí va más, ¿cierto?, la cosa. Y nuevamente lo que hemos visto en América Latina es que las mujeres ganan a través de la oposición cuando la oposición está ya unida. No es como un partido político chico, débil, que tiene pocos recursos, poca reputación o poca antigüedad, por donde ganan, sino una fuerza, una coalición armada y fuerte y no fragmentada. Y quizás en este caso entonces vuelve lo del tema de un poco quién nos ofrece este liderazgo masculino, como de fuerza, de seguridad, de quién grita más fuerte al final, quizás un poco, que personalmente me encuentro terrible, pero que si tenemos que elegir entre los candidatos de oposición, tenemos en Evelyn Matei un liderazgo femenino contra un liderazgo masculino. Pero eso lo que ubicaste, ¿cierto?, identificaste es algo más allá de Chile, ¿cierto? Son tendencias globales, ¿cierto? No, la profesora resumió súper bien los dos conceptos que teníamos, que bueno, en traducción propia básicamente el posible potencial, creo que era como incentivos generalizados. No lo mencioné, pero eso es lo que yo describí. No es el final de la historia, porque hablé, ¿cierto?, sobre quiénes son los electores, cuáles son sus objetivos, cuáles son las características que buscan para lograr sus objetivos, y esas características pueden estar más asociadas con mujeres o hombres. Y eso es como es una gran parte de la historia, pero no es todo. Porque si eso fuese como final de la historia, es como, ¿y las mujeres tienen agencia? ¿Pueden hacer algo en esta historia o solamente algo de los electores que tienen a ser hombres? Entonces todo como que... Pero dentro de esto, tú puedes tener electores que están buscando novedad e integridad moral y siguen con una candidatura de hombre, ¿cierto? Entonces los hombres pueden también mostrar novedad e integridad moral. Trump. Yo soy de afuera, yo no soy de aquí, o sea, no soy de Washington, ¿cierto? Soy un outsider, ¿cierto? Soy del mundo de negocios y no tenía experiencia política, eso es cierto. Entonces trae novedad en ese sentido. Y dice que todos esos son corruptos, entonces tú puedes tener incentivos generalizados que deberían favorecer a mujeres, pero terminar con una candidatura de hombre, porque los hombres logran mostrar que ellos encarnan mejor esas cualidades. Y entonces las mujeres tienen que mostrar, ¿cierto?, no solamente, oh, yo soy mujer, soy nueva, y tampoco lo dice como explícitamente de esa manera, o sea, tan crudo. Pero a través de su discurso, a través de sus símbolos, ¿cierto? Cómo hablan, cómo asocian, y su manera de desarrollar una reputación y una imagen nacional. Ellos tienen mucha, lo que llamamos como agencia, pueden enfatizar, ¿cierto?, esas cualidades. Integridad moral también. Y no es como decir, yo soy mujer, por ende soy más honesta. No, tiene que ver con mostrar a través de acciones y experiencias que encarnan estas cualidades. Y eso, entonces los electores no solamente tienen que pensar, necesitamos esas cualidades, pero esta persona en particular es la persona que mejor encarna esas cualidades. ¿Okay? Entonces, Chile 2005, fue casi antes de su nacimiento, de guaguas. Recién nacidos, a unos bebés. Claro. Entonces, ¿cómo llegamos a una candidatura, nominación de Bachelet versus Soledad Alvear? Okay, ambas eran mujeres, ambas eran ministras, pero Bachelet logró, mejor que Soledad Alvear, mostrar que era
nueva, honesta, no solamente eso, pero moderna y empática. La empatía es otra cualidad. ¿Cierto? Entonces ella logró convencer, ¿cierto?, los electores, la élite de la conspiración, que podía encarnar y mostrar y transmitir, ¿cierto?, esas cualidades mejor que otra mujer. Y, entonces no es como si cualquier mujer lo puede hacer. Y es bueno tener mucho más precandidatas y tener más opciones que solamente una al momento de las nominaciones. Pero eso importa las percepciones sobre su potencial. Que ella realmente es capaz de transmitir esas cualidades que están asociadas. Ahora, no todo eso es explícito, que es como implícito. A veces la gente lo dice como abiertamente, pero mucho de estos hay que entenderlo como supuestos o premisas en las conversaciones que uno tiene. Y uno ve esto, ¿cierto?, a través de entrevistas que se hacen con selectores y publicidades, ¿cierto?, en las campañas. Podemos ver esto también. ¿Qué estaban pensando los electores al momento de nominar a esta candidatura mujer? Bueno, van a mostrar las fortalezas que ellos piensan que son las fortalezas de ella. Su empatía, su novedad, su honestidad. Más que nada, sí. Entonces uno necesita los incentivos generalizados y también las percepciones de que ella en particular puede encarnar esas cualidades. Yo te quería, porque me parece, discutámoslo porque tú eres consejera territorial acá de nuestro territorio y me gustaría preguntarte si virtualmente te hace ruido alguno de los hallazgos de la profesora Katherine, porque vimos en un espacio político que por ese motivo igual es fuerte en términos de negociaciones, los periodos de campaña son bastante intensos. Que se acercan, Que se acercan también, se ven un par de meses súper movidos. Entonces, quería preguntarte si tú como representante ya territorial, una figura que tiene voz y voto en el Consejo Ejecutivo, te sientes identificada o representada hasta cierto punto con este tipo de hallazgos, en una estructura un poco más pequeña, pero como hemos discutido, virtualmente política también a nivel país. Sí. Siento que lo que sí se ve harto al interno de la política universitaria es esto quizás de encarnar como los valores que quieren representar para que una mujer pueda ir de candidata. Creo que en el caso de mi cargo de la Consejería Territorial no se ve tanto sesgo, en particular en la izquierda, a la hora de elegir una candidata mujer. De hecho, se prioriza bastante como estadísticamente. Actualmente creo que somos 21 las que somos de izquierda y de toda esa cantidad de consejerías territoriales de izquierda son como quizás un 30-40% hombres. Para el otro lado tienen como un poco menos, como 20 algo, si calculo bien, de mujeres. Un poco al revés. Y quizás donde se ven más reflejados los hallazgos es en el caso de la presidencia de la federación. Ahí el año pasado tuvimos un caso súper curioso donde 4 de las 5 listas tiraron una presidencia mujer. Y eso fue muy novedoso. Ahí se sacaron una foto como, la presidenta ganó la única que tenía un hombre. Bueno, uno puede hacer una evaluación de diferentes factores, pero la verdad es que lo que vemos, al menos así lo veo yo, con las presidencias mujeres y por qué es tan difícil que salgan, no de la izquierda, porque ahí se incentiva y es casi como la costumbre mandar una presidenta mujer, pero sí desde el centro y la derecha, que fue este caso curioso de que mandaron mujeres, es porque encarnaban en particular esos valores que ellos querían transmitir. Y por lo menos así lo veo del lado, no sé, del movimiento gremial, que tenían una presidenta muy fuerte, de derecho, muy gremialista, muy apegada a los valores que ellos querían, y quizás eso no habría sido el caso si es que sus lideresas mujeres nominables no fueran tan representativas de lo que ellos querían. De hecho, conversando con ella sobre este mismo tema, le decía, ¿cómo fue que te nominaran como siendo presidenta mujer de un movimiento gremial? Que, bueno, probablemente tú no pienses lo mismo, pero hacia afuera pueden pensar que, siendo el movimiento más de derecha, rechazan un poco el liderazgo femenino. Y ella decía, no, yo no creo que me hayan nominado por ser mujer solo por ser la más capacitada. Nosotros no privilegiamos a las mujeres, privilegiamos que sea la persona más capacitada.
Y al final, eso creo que es lo que se refleja más. Como lo del año pasado, fue casi una coincidencia coincidir tantas lideresas en la presidencia, pero al final tiene mucho que ver con, más que la persona capacitada, que es como lo decía ella, con la persona que encarna mejor lo que quieres mostrar en tu lista, el rostro visible. En el caso de la presidencia nacional, quizás no es una directiva completa, ¿cierto? Luego el presidente designa a los ministros, pero sí creo que eso es lo que se asemeja muchísimo, porque también saben que al final la cara visible es lo que va a motivar a que alguien quizás pueda cambiar su decisión. Es muy difícil que alguien diga, no puedo votar por esta lista porque tiene un segundo secretario ejecutivo que no me cae muy bien. Como ahí no pesa tanto. Pero en el caso de las presidencias, creo que sí, como que lo que mencionaba la propia sobre los electores y qué es lo que buscan, esa parte sí se nota muchísimo en la política universitaria y en particular porque las presidencias luego salen y llegan a la política nacional. Bueno, ahora el presidente, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo. Así que eso creo que es lo que se ve harto dentro de la política universitaria y porque también los movimientos o partidos que tienen influencia afuera saben que dar ese nivel de visibilidad es una inversión a largo plazo para luego tener una persona fuera. Ahora lo llamamos trampolín político, yo lo veo más como una inversión de los movimientos y partidos porque saben que tienen una plataforma que se puede. Fascinante. O sea, me hace casi como más optimista también sobre la futura política de Chile, pensando de que hay tantos liderazgos de mujeres a nivel de la universidad y eso es una fuente de liderazgo político nacional en el futuro. O sea, eso en ese sentido es positivo. Y eso de poder simbólico, yo creo que uno, no sé, para mí el poder simbólico de esos cargos presenciales, ejecutivos, es importante. Y uno tiene que pensar en liderazgo moral. Y digo liderazgo valórico que no tiene nada que ver con derechos reproductivos o aborto ni nada, pero valores que son comunes a través de la ideología. O sea, cotidiano. Cotidiano. No queremos gente que tiene vocación de servicio, ¿cierto? A su universidad, vocación de servicio a su país, más allá de su mismo. Y hay valores que hay que desarrollar, destacar, y yo creo que es muy válido comparar y evaluar candidaturas a cualquier nivel en base a su liderazgo moral, en base a su capacidad para inspirar a otras personas a hacer lo mejor y esforzarse y contribuir para una construcción colectiva. Y muchas veces hablamos de quién es más popular o quién es más... pero deberíamos pensar más en valores, ¿cierto? Cuando pensamos en quiénes deberían estar tomando decisiones y teniendo este impacto informal, influenciando a los demás. Y quizás esta elección, personalmente, presidencial en particular, también ha creado un tono muy de valores. De yo defiendo estos valores, tú defiendes otros completamente diferentes. Quizás la elección pasada vimos que los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta, en particular Gabriel Boric, el video sobre el árbol, la esperanza, un Chile mejor, ahora como ya es la persona con mala aprobación, es otro el discurso y es otro de los valores que puede proponer al final, porque se gastan un poco. Y eso le ha quizás perjudicado la candidatura de ella en Jara, el tener como un poco que defender esos valores, pero hacerlo defendiendo ya un gobierno que está instalado. Mientras que, como decía aquí la Jesús también, el lado de la ultraderecha, tiene sus valores bien claros, tiene un discurso muy consistente, que quizás no ha cambiado tanto el discurso de José Antonio Kast comparado con el 2021, pero sí ha cambiado mucho el escenario y un escenario que nos favorece. Yo creo que es muy importante en cualquier país en donde que puede ser como polarizado de una manera. En Estados Unidos es un mundo polarizado. Y uno de los grandes desafíos es de poder ver la persona al otro lado tuya, ideológica, y saber que ellos también están defendiendo valores. Y pueden ser las mismas
mismas que tuyas, pero esa idea de que ambos campos en realidad pueden tener ciertos valores, y esos valores pueden ser comunes o no, y hay que humanizar el otro lado. O sea, el liderazgo nacional ideal sería de unificar, ¿cierto? Todos en base a valores compartidos, ¿cierto? Pero es cierto, la ultraderecha, la ultraizquierda, tienen valores diferentes, igualdad versus orden, ¿cierto? Es un poco, para no caracterizar demasiado, pero horizontalidad, vertical, liderazgo vertical, etc. Pero al fondo, ambos lados, me gustaría pensar que tienen la potencial, ¿cierto? La posibilidad de encontrarse. Y bueno, en los Estados Unidos es muy lamentable la polarización que hay allí. Y espero que en Chile es diferente, pero teniendo tal vez una candidatura del Partido Comunista, candidatura de la ultraderecha, ¿cierto? Uno prevé algo bien polarizado en noviembre y diciembre. Ya creo que es la hora, estamos un poquito pasaditos, así que despidamos el capítulo brevemente, creo yo, que es una conversación muy, muy interesante. No sé si quieren sumar algo para terminar. Quizá, bueno, obviamente agradecer a la profesora Catherine por estar acá, la verdad, siento que sí, fue una conversación de mucho aprendizaje para nosotros, estaba todo el rato escuchando y diciendo, es verdad. Así que esperamos que también ahí está la cámara, para quienes están escuchando y viéndonos, pueda ser una conversación entretenida y también informativa y que nos sirva para todo lo que viene en las elecciones, poder reflexionar, analizar todo lo que viene, porque viene mucho contenido aún, nos falta harto para noviembre, pero va a seguir intensificándose cada vez más, además de la frecuencia, la importancia de las noticias que veamos en el camino hacia las presidenciales. Así que yo me quedo con eso, me quedo con que estos hallazgos definitivamente los vamos a poder aplicar y vamos a estar ahí, yo creo, atentos ahora con una nueva perspectiva para lo que veamos sobre las elecciones. Yo quiero agradecerles también y felicitarles por esta iniciativa del podcast, que realmente es una gran iniciativa. Y necesitamos más buenas iniciativas como ustedes, estudiantes tan proactivos. Yo me inspiro, ¿cierto? De verdad de ustedes. Y les agradezco por la oportunidad de poder hablar sobre esto desde distintas miradas. Muchas, muchas gracias. Y gracias, profesora. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos.